Pensaba que quizás había algunos más en la sesión y demás. Con lo cual voy a ir haciendo preguntas. Espero que no te toque contestarlas a vos todas. Y si alguno se anima, alguno de los que están por ahí se anima a participar, pues perfecto, ¿ok? Tenemos muchísimas cosas para ver, con lo cual puede que vayamos un poco deprisa. Con lo que les pido que si alguno tiene dudas o tiene consultas o no entiende cosas o yo estoy dando cosas por sentado, pues que peguen el grito, ¿sí? Y me digan, no tengan ningún tipo de reparo en preguntar porque para eso estamos acá. Con lo cual la pregunta que crean que es más tonta, mira, ahí viene alguien más. Hola, ¿cómo estás? Así ustedes crean que tienen preguntas tontas, las preguntas no son tontas, y todos nos enriquecemos, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, lo que, a ver cómo lo hacemos, vamos a ir pasando slides. Voy a acompañar. Está, perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, lo que quería era comentarles, ahí pasamos a la primera slide, que es un poco lo que vamos a intentar entender, ¿sí? De cara a elaborar el modelo de negocio de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo primero que tenemos que entender es que nuestro proyecto tiene que ser la solución a algo, tiene que ser la solución a un problema. Nuestro proyecto solamente cobra sentido si considera todas estas cosas que están aquí en el entorno, ¿sí? Que va a haber necesidades, hay problemas, hay determinadas conjunturas, hay oportunidades, hay tendencias, hay obstáculos, etcétera, etcétera, que pueden ser tendencias legales, tendencias demográficas, tendencias tecnológicas, sociales, legales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por un lado es, existe hoy, sin mi proyecto, una realidad, la cual yo tengo que analizar y conocer para poder entender dos cosas primeras. Y de nuevo, miren que si tienen preguntas o quieren hacer comentarios, háganlo, ¿sí? Para entender dos cosas. Primero, ¿cuál es el problema que yo voy a resolver? Y segundo, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Ya? Si no existe una necesidad, si no existe una oportunidad, es muy difícil que adquieran mi solución, ¿ya? Que alguien se haga con mi solución. Entonces, esas son como las dos grandes patas por las cuales yo siempre empiezo esto, es decir, yo tengo que entender que hay un mundo sin mi proyecto. Si yo por cualquier razón no logro sacar adelante ese proyecto, el mundo existe y el mundo va a seguir. Y las personas solucionan esos problemas, esas necesidades de alguna manera, de forma más eficiente, de forma menos eficiente, pero de alguna forma lo hacen. ¿Ah? Entonces, eso da igual si nosotros estamos hablando de proyectos de base más social, de proyectos que tienen un fin de lucro per se, etcétera, etcétera. Yo necesito entender eso. Si hay alguien que va a ser de más de nicho, de menos de nicho, que tiene un problema, quizás yo se lo pueda resolver, si la fórmula, entonces sí, si esa solución que yo planteo es de valor agregado. Entonces, vamos a ver en algunos puntos, algunas cosas, algunos materiales que le he dejado por ahí, algunas herramientas para entender y analizar este entorno, ¿tá? Que se hace fundamental. Y después, por otro lado, nos vamos a meter con lo que es el modelo de negocios per se. Entonces, acá la primera pregunta que tengo es, ¿quiénes han escuchado hablar de modelo de negocios? ¿Quiénes saben lo que es un modelo de negocios? Bueno, ¿todos? ¿Vos? ¿Ustedes? ¿Los que están en casa? ¿No? 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 Ah, ok. Entonces, no sé si lo querés mirar. Sí. ¿Qué es lo que ustedes que dijeron que sí, que saben lo que es un modelo de negocio? ¿Qué es un modelo de negocio? Más o menos, ¿no? Que a ver, que no les estoy interrogando para ponerle nota ni nada de esto. Es para comentarlo entre todos y para hacer esto como más Están identificados a dónde tú estás insertando tu proyecto, sí, hasta qué público, sí, cómo te va a pagar, sí, a través de qué medios, sí, cuáles son los que influyen en esa transacción económica, por ejemplo, también lo que te influye
emprendedores, ¿no? Identificar todos los actores y todas las características de los actores diferentes que intervienen en tu producto. De lo que hace a tu servicio. A ver, yo acá les puse que, digamos, para nosotros poder desarrollar un modelo de negocios exitoso tiene que haber una oportunidad, ¿sí? Esto de oportunidad, si nosotros estuviéramos, digamos, frente a un proyecto normal, un proyecto corriente, pues probablemente tiene que ver con estas tres cosas. Tiene que ver con un tema de un problema, tiene que haber un problema, tiene que haber un mercado, porque quizás a veces hay un problema, pero no hay un mercado, o no hay un mercado lo suficientemente atractivo, y tiene que haber una X rentabilidad, ¿sí? Para que a ustedes les sirva entrar en ese sector, para que les sea atractivo, para que quieran dejar sus trabajos y se quieran dirigir a eso, ¿no? Pero lo cierto es que cuando nosotros hablamos de acá de proyectos más de base social o proyectos sustentables y demás, esto puede cambiar, ¿no? Porque entonces quizás la rentabilidad empieza a ser mirada de forma no sé qué, o quizás el mercado no es tan atractivo, es más chico, pero si nosotros nos acercamos a los proyectos de base social, esto acá puede cambiar un poco. ¿Cómo creen que cambia? ¿Qué es lo que creen que cambie de ahí? El mercado. A ver. No sé, el mercado y la rentabilidad. ¿No? A ver. Todo el mercado es capaz que más enfocado a un mercado mucho más acotado. Bueno. O te predispone a un mercado concreto. Sí. Y la rentabilidad capaz que es menor quizá, porque capaz que hay ayudas de otros, de la responsabilidad social, capaz que hay otros sectores. Exacto. A ver, y acá son cosas en las que ustedes me van a... Ya me voy. Está bien, está. Sí. Vamos a ver, acá son cosas en las que yo quería, bueno, no sé, hacer esto, yo les digo, con la participación de todos, ¿tá? Porque en parte yo puedo aportarles cosas a nivel de lo que son modelos de negocio, pero ustedes que están haciendo todo lo que son proyectos de base... ¿Hay un typing? No, para no. Perdón. Espera, vengo acá. Entonces, a ver, nosotros si ponemos una línea así, quizás esto lo vieron, quizás acá tenemos proyectos que son súper centrados en lo que es el lucro, ¿no? Y de este lado, por ejemplo, tenemos proyectos que de lucro nada, sino que son proyectos totalmente altruistas, ¿no? Y acá en el medio hay cosas, ¿tá? Cuando nosotros hablamos de esto para acá, el tema del mercado, de la rentabilidad, pesa mucho. De este lado, pues quizás el tema de la rentabilidad pesa como menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo de lo que me interesa destacar, y que sé que ustedes saben porque probablemente lo hayan visto con otros docentes a lo largo de este taller o en otros lugares. Una cosa es hablar de rentabilidad y otra cosa es hablar de sustentabilidad, ¿ah? Todos los proyectos tienen que generar fondos. Cuando veamos ese bloque de modelo de ingresos, ese bloque de modelo de ingresos para los proyectos de base social, los proyectos sustentables, que quizás tienen que ver con las economías circulares y demás, tiene que igualmente estar presente. No nos podemos olvidar, si no, mirá, yo tengo una ONG y yo tengo un comedor para darle de comer a niños carenciados, y entonces de este bloque no me olvido, no. Porque si yo quiero que eso tenga una X continuidad, si yo quiero que alguien colabore conmigo, que se dedique a estar allí, a organizarlo, lo que fuera, algo le voy a tener que pagar, a alguien le voy a tener que pagar. De algún lado voy a tener que sacar los recursos para, no sé, darles la comida. Entonces, por más que yo esté acá, una cosa es decir, yo tengo un fin 100% social, o yo tengo un fin 100% lucrativo, que voy con el cuchillo entre los dientes a buscar margen, y me cargo todo en el camino, o no, pero de todas formas no nos podemos olvidar de eso. Entonces esa es una de las cosas que yo quiero destacar, ¿no? Cuando nosotros hablamos, sí es cierto que el mercado lo vamos a mirar menos, porque no vamos a mirar si es un mercado súper grande y quizás es más un mercado de nicho, ¿no? Lo que vos decías. Yo tengo que mirar igualmente el mercado. Lo que pasa es que quizás es, bueno, ¿sabes qué? No, mira, si me dedico a esto, que son pobres. Me dedico a la base de la pirámide, me dedico a
las madres adolescentes solteras, qué sé yo. No voy a estar mirando el poder adquisitivo quizás de estos grupos. No me puedo olvidar igualmente el mercado, porque entre otras cosas, recuerden que estamos resolviendo un problema. Y ese problema lo tiene alguien. Ya sea un tamaño más grande, un mercado de un tamaño más grande o un tamaño de mercado más chico. Pero lo tiene que tener alguien. Entonces el mercado va a seguir estando. ¿Ah? Quizás no lo voy a mirar con los mismos ojos que si yo estoy acá, no lo voy a estar mirando con los mismos ojos, yo estoy vendiendo Ferraris, ¿ah? Pero tengo que mirar ese mercado. Y el tema de la rentabilidad, quizás saco rentabilidad por cambio del tema de rentabilidad al lucro 100% por un tema de sostenibilidad. Pero esos bloques tienen que estar. ¿Okay? ¿Qué otros elementos definen a los proyectos más sociales? Ustedes que se dedican a eso. Cuéntenme. ¿No? Porque, por ejemplo, estamos acá, no sé, trabajamos con 60 proyectos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los proyectos que tienen un componente más de base social, un proyecto más de tipo, no sé, de economía circular, y un proyecto que no tenga, digamos, estas características? ¿Qué cosas le define? O sea, ¿ustedes por qué creen que le hace distintos sus proyectos de los demás? Azuya, esta es una pregunta que me mandó a hacer Azuya, ¿verdad? Porque, ¿qué cosas creen? Yo creo que ahí en ¿Qué realidad... diferencia hay? ¿Por qué sienten ustedes? ¿Por qué se sienten más cómodos quizás trabajando en esto? ¿O por qué eligieron trabajar en esto? Yo creo que la diferencia está un poco en que la necesidad o el problema que estamos buscando solucionar muchas veces no se soluciona porque no es tan atractivo, por ejemplo, o porque no se le encontró la forma de que sea atractivo, porque a primera vista sí está solucionando un problema a personas que no tienen un ingreso de tanta cantidad. Entonces, si está, no me sirve ese nicho porque no es un cliente. Entonces, capaz que por ese lado, como decir, bueno, es una población que no está no está recibiendo la atención que necesita porque capaz que para el mundo comercial no es tan atractivo. Entonces, claro, entonces, buscarle la forma para que sea rentable, que funcione, porque como vos decís, a alguien le vas a tener que pagar algo si no tenés cómo, no funciona. Esa es una de las cosas que yo veo que es una de las diferencias. Pero en realidad también hay emprendimientos que son puramente lucrativos que funcionan para... ¿Quieren encender el aire? No, estoy bien. Sí, a ver, yo lo resumiría, lo que dijiste, me parece, en que están como mucho más centrados en lo que son las personas, ¿no? Sí. En el problema. Bueno, en realidad, no sé, todos en el problema. El problema de todos, pero los proyectos de base social sí es cierto que prestan una atención importante a solventar o mejorar la calidad de vida, ¿no?, de personas. ¿Qué más? Esas personas en comunes. Empresas físicas. Organizaciones, sí, ¿qué más? Bueno, en el contexto. Vamos de la parte para abajo, ¿no? Sí. Pero solo personas u organizaciones, personas, qué correcto, organizaciones. Estas. Sí, organizaciones. ¿Medio ambiente? ¿Sí? Y yo me permito agregar acá animales, ¿no? Sí, animales. ¿No? Tienen ahí, cuando es la sociedad y esto, como que está todo esto juntos, más o menos. ¿No? Entonces, sí es cierto que son proyectos que prestan mucha atención acá. ¿Ya? Probablemente ponen más énfasis o más cuidado en la atención. De vuelta. Todos los proyectos. Hola, adelante. ¿Qué tal? A ver, todos los proyectos, yo me ayudaría a decir, del mundo mundial, intentan resolver estas cosas, ¿no?
ya tengas vos una máquina para una organización, para Coca-Cola, lo que intenta es facilitar a alguien la vida, ¿ok? Pero sí es cierto que estos proyectos, este tipo de proyectos probablemente prestan más atención, bastante, con más cuidado, ¿ah? No es que le voy a vender a esto y le voy a sacar un montón de plata, sino lo que voy a intentar es agregarle valor de verdad. Sí, hay como una característica también que son personas en situación de vulnerabilidad o desigualdad, que puede ser que capaz que tengan, no sé, los ancianos, Sí. no importa en dónde, situación económica que tengan, sí están en una situación capaz de vulnerabilidad o desigualdad. Ok. ¿No? Pero como que esas dos características, porque yo qué sé, por ejemplo, capaz que como persona puedo tener algún problema y me pueden estar queriendo solucionar ese problema, pero en realidad ese problema no lo estoy padeciendo en una situación de desigualdad o vulnerabilidad. Y es como ese factor, en realidad, como que, Okay. sí, Perfecto. entre los... ¿Alguna otra cosa más? Hay más cosas. A ver, yo ponía por ahí mayor rigurosidad social y medioambiental, ¿no? Lo que decíamos, trata con mucho más cuidado eso. No tienen un fin de lucro per se, pero no se renuncia a obtener un beneficio, por lo que les decía antes, ¿ok? Necesitamos asegurarnos de poder darle continuidad a esto por el último punto que hice ahí, que buscan generar una contribución a tener un impacto de futuro. Entonces yo, para poder generar ese cambio, para poder mantenerlo y poder agregar valor, necesito de alguna manera asegurarme que el beneficio económico entre, aunque no sea para después generar una reserva o no tenga rentabilidades, aunque más sea para pagar los sueldos de las personas que van a estar trabajando acá. Pero yo necesito generar ese beneficio económico. Y una de las cosas que caracteriza mucho a estos proyectos es que intentan de vuelta atender a estos, pero de una forma real, aportando valor que impacte. ¿Sí? Generar cambios sustanciales, cambios verdaderos. No, bueno, hacemos un poquito menos. Pero también puede haber, ¿no? Yo puedo tener otra ONG para atender a niños, puedo tenerlo también. ¿Okay? Entonces, a ver, a partir de esto, ¿qué es lo que nosotros igualmente tenemos que tener bien claro de vuelta? ¿Quién tiene el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resuelve? No sé si se ahí. Sí, ¿cómo lo resuelve ahora mismo? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, o sea, si ellos en verdad tienen un problema, lo van a estar resolviendo. Yo no sé si ustedes conocen el caso de, y si no lo vamos a poner acá, porque creo que está re bueno y resume un poco todo lo que vamos a ver en 4 minutos. No sé si conocen el caso de el proyecto que se hizo en Stanford de una incubadora para bebés, creo que es como un saquito de dormir. ¿Lo conocen? ¿No? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos girarlo así ellos lo miran? Vamos a mirarlo, porque de vuelta, creo que es un proyecto que encaja perfectamente en esto que estamos viendo. Y ahora, a ver, esto es un pitch, ¿ok? Pero de todas formas, quiero que lo que miremos sea el proyecto que hay detrás, ¿sí? A quién atiende, con cómo lo analiza, etcétera, etcétera. Esperen un segundito, a ver si esto... Creo que tiene subtítulos. Pero ahí tiene subtítulos. Sí, pero ¿sabes que lo que los va a traducir al inglés o te los va a traducir medio mal? Déjame buscarlo en español. Pero creo que ya tienen ya, ¿Sí? sí, ahí en la ruedita. Pero en la ruedita puede cambiar el idioma. Voy a decir que lo va a traducir. Ahí dice, sí, sí. Estos en general están titulados ya por los de ustedes.
What you see here is a premature baby. Looks like he's resting peacefully, but in fact he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature. His baby is so tiny and has an effect on his body to stay warm. Exactly 20 million babies like this are born. Please close your eyes and open your hand. Now imagine what you place in your hand. Apple, maybe your wallet. Now open your eyes. What about a life? What you see here is a premature baby. He looks like he's resting peacefully, but in fact he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature. This baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm. Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world. 4 million of these babies die annually. But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe long-term health problems. The reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow. If it's battling hypothermia, its organs can't develop normally, resulting in a range of health problems from diabetes to heart disease to low IQ. Imagine, many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm. That is the primary function of an incubator. The traditional incubators require electricity and cost up to $20,000, so you're not going to find them in rural areas of developing countries. As a result, parents resort to local solutions like tying hot water bottles around their babies' bodies or placing them under light bulbs like the ones you see here, methods that are both ineffective and unsafe. I've seen this firsthand over and over again. On one of my first trips to India, I met this young woman, Savita, who had just given birth to a tiny premature baby, Rani. She took her baby to the nearest village clinic, and the doctor advised her to take Rani to a city hospital so she could be placed in an incubator. But that hospital was over 4 hours away, and Savita didn't have the means to get there. So her baby died. Inspired by this story and dozens of other similar stories like this, my team and I realized what was needed was a local solution, something that could work without electricity, that was simple enough for a mother or a midwife to use, given that the majority of births still take place in the home. We needed something that was portable, something that could be sterilized and reused across multiple babies, and something ultra low cost compared to the $20,000 that an incubator in the US costs. So this is what we came up with. What you see here looks nothing like an incubator. It looks like a small sleeping bag for a baby. You can open it up completely. It's waterproof. There's no seams inside, so you can sterilize it very easily. But the magic is in this pouch of wax. This is a phase change material. It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius. You can melt this simply using hot water. And then when it melts, it's able to maintain one constant temperature for 4 to 6 hours at a time, after which you simply reheat the pouch. So you then place it into this little pocket back here. And it creates a warm microenvironment for the baby. Looks simple, but we've reiterated this dozens of times by going into the field to talk to doctors, moms, and clinicians to ensure that this really meets the needs of the local communities. We plan to launch this product in India in 2010. And the target price point will be $25, less than 0.1% of the cost of a traditional incubator. Over the next 5 years, we hope to save the lives of almost 1 million babies. But the longer-term social impact is a reduction in population growth. This seems counterintuitive, but turns out that as infant mortality is reduced, population sizes also decrease because parents don't need to anticipate that their babies are going to die. We hope that the Embrace Infant Warmer and other simple innovations like this represent a new trend for the future of technology. Simple, localized, affordable solutions that have the potential to make huge social impact. In designing this, we followed a few basic principles. We really try to understand the end user, in this case, people like Savita. We try to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists. And then we thought of the most simple solution we could to address this problem. In doing this, I believe we can truly bring technology to the masses, and we can save millions of lives through the simple warmth of an embrace. Bueno, a ver, volvemos acá. Era lo que yo quería destacar de todo esto. Que, de nuevo, para nosotros llegar a un proyecto de valor que tenga impacto, que en verdad atienda la necesidad de
determinado grupo, determinada comunidad, etcétera, etcétera, no es desembarcarnos con el producto. Eso no, a ver, si nosotros no entendemos que las incubadoras, en este caso, ¿no? Por poner este ejemplo, que las incubadoras tienen un costo X, que el X% de la población vive en zonas rurales, que el X% de la población tiene unos X ingresos, que el X% de la población resuelve el problema o tiene este problema y lo resuelve de tal manera, o sea, porque incluso me paraba ahí donde era alternativas y competencias. Lo que habíamos visto antes, cuando poníamos el tema del problema, ¿no? Pensando en lo que son los proyectos más de base social, decíamos necesidades básicas, son proyectos que tienen más que ver con el más do determinada cosa que me gustaría. ¿Tá? Son proyectos normalmente que urgen, son proyectos que atienden necesidades que no es bueno, me gustaría tener un Ferrari o un BMW o un Lamborghini, ¿no? Es se me muere el hijo, o ¿sabes qué? No lo educo y tiene hipotecado todo su futuro. O ¿sabes qué? Se nos viene arriba el mundo por el tema del cambio climático, no sé qué tema. Entonces, yo tengo que entender cómo se resuelve, porque esos problemas, que en verdad son problemas, se resuelven. Y si nosotros prestamos atención a lo que decía ahí y bueno, sí, mirá, ahora los atan así como a una, ¿cómo se llama? Una cosa de calor, No, como un sobre de sí, no, sobre lo mismo que es que sean a bottle, one bottle, como una cosa de, una agua caliente, una bolsa de agua caliente, ¿sabes? O le ponen las bombs, las cosas como los pollitos. Imagínate ese nene ese hacia así, se dejó media piel en la bombilla esa. Pero el tema es que si no se muere, o queda con diabetes, se queda con un bajo coeficiente intelectual, o etcétera, 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 etcétera. Entonces, no solamente es llegar y desembarcarnos con el problema, es entender, y para mí, les digo, es la parte más sustancial de todo esto. Nosotros vamos a tener un buen proyecto si nosotros entendemos los problemas que tiene alguien. Por eso, fundamental, entender a quién atendemos. ¿Quién es ese cliente? Y no es las mujeres, las madres rurales de Nepal, no sé de dónde, o no son los jóvenes, o las personas mayores, o las mujeres, o los hombres, porque es como muy genérico eso. Yo tengo que ir mucho más abajo, entender el perfil. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo pongo más adelante que, como ya les digo, vamos a ir salteando algunas cosas. Ahí tenés un mensaje de vamos a ir salteando algunas cosas porque hay mucha información, entonces a medida que me vayan viniendo a la cabeza se la voy diciendo. Hay un ejemplo acá que lo que dice es, de un instrumento para analizar ese perfil de los segmentos que se llama el Persona Design. No sé si lo han visto, si lo conocen. Porque no es lo mismo, yo le digo, Bart Simpson que Lisa Simpson. No es lo mismo. Y si nosotros nos quedamos en las grandes variables, siguen siendo niños en edad escolar, de clase media social de Estados Unidos, de una familia tipo, que yo qué sé qué. Si yo lo dejo ahí, Bart Simpson y Lisa Simpson son lo mismo. Pero todos, si alguno hay mismo los Simpson, sabemos que uno está allá y el otro está en la otra punta. Entonces yo tengo que entender muy bien quién es mi cliente. Y no solamente entender quién es, sino qué necesita, qué hace. Y para eso hay toda otra serie de herramientas que no sé si vieron, que son los mapas de empatía, que son los mapas de seguimiento, que son, yo no sé, el Value Proposition Design, que intenta entender las frustraciones de las personas y más. Yo tengo que entender quién es esa persona. Y después, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resuelve ese problema ahora? Si yo tengo un problema, si cada uno de ustedes tiene un problema, seguro lo resuelve. De forma más eficiente o de forma menos eficiente. Pero lo resolvemos, porque es un problema. Y porque les decía, no suele ser, hablando de este tipo de proyectos, no suele ser una molestia, un problemita. Es un problema. Es un problema, se me muere el hijo. Lo que hablábamos después, yo no sé. En el caso de proyectos que tengan que ver con microfinanzas. O sea, se me cierra la empresa. Si no tengo acceso a esto, cierro la empresa. Entonces, entender qué hago, le pido a mi madre, le pido a mi padre, me meto en los microcréditos estos y me quedo ahorcado hasta acá el resto de mi vida. O sea, de alguna forma los resuelven. Y entender todo eso, lo que les decía, vamos a borrar esto,
es lo que les decía antes, que todo eso, entender eso, es anterior a mi proyecto. Si yo tengo mi proyecto acá, ¿sí? Como solución a algo, ¿tá? Si esto es una solución, yo tengo que entender esto que está pasando acá. Porque la gente hace cosas. Tiene un problema, hace cosas acá. No solamente hace cosas, está acostumbrada a hacer cosas. Está habituada y muchas veces no entiende que lo está haciendo de forma ineficiente. Nosotros acá vamos a ver mucha gente que está en los hábitats, está haciendo cola, y si vos le preguntás, bueno, pero ¿qué te parece el servicio de la red de cobranza? ¿No? ¿Pero por qué? Bueno, porque no sé, no sabemos que puede haber otra cosa, estamos habituados a eso, estamos acostumbrados, y entonces no sentimos que hay un problema. Ahora, cuando viene Paganza, cuando viene yo qué sé qué, cualquiera, y nos plantea, mirá, utiliza esto, que no vas a tener que trasladarte más hasta allí, ni perder no sé cuánto, y lo vas a poder de forma automática, bla, 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 entonces, pues, o sea, bueno, ¿no? Y de nuevo, esto lo pasa en todos los proyectos, Uber, porque funciona Uber, ¿no? ¿Por qué funciona Uber? Porque no todo el mundo le molesta viajar con, o no todo el mundo le gusta viajar con una mampara, ¿tá? Pero mientras no hay otra solución, y bueno, lo que hay, me sigo subiendo el taxi. Ahora aparece otra solución que entiende el valor de, entiende los problemas que yo tengo, y entonces cuando funciona. Entonces, de nuevo, para nosotros poder llegar a esto, ¿tá? Que son estos bloques, que es lo que vos decías, y que está bien, y que ahora nos vamos a meter, mi sugerencia es analicen esto. Analicen esto. Y si van a tomar un poco una frase de Einstein que decía es, tómense el 95% del tiempo para analizar esto y el 5% para desarrollar esto, porque esto va a caer. Ustedes entienden esto, van a entender los problemas que tienen esto, van a entender las frustraciones que tienen esto, y esto les van a entender cómo agregar valor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y creo que eso es lo que sigue, a ver, bueno, esto ya lo estamos hablando, ¿no? No, perdón, antes de pasar a eso, a ver, formular el problema o formular la necesidad, pero desde el punto de vista de la persona, ¿sí? Desde el punto de vista del que tiene el problema, no desde el punto de vista del producto. Porque muchas veces se definen el valor y se define todo esto desde el punto de vista del producto. Y yo lo que tengo que poner en el medio es la persona. Y decir, necesita y no necesita un dry pen. Rosana no necesita un dry pen. Rosana necesita comunicarse con los que están en el aula, los que están en la sala, con los que están del otro lado. Entonces, como Rosana necesita comunicarse con ellos, y bueno, no sé, desarrollar, ¿no? Entonces, al final, sí es cierto que yo voy a hacer un dry pen. Pero podría hacer un dry pen, podría estar escribiendo, si tuviera un ratón acá y señalando cosas allí, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo una necesidad de comunicación, no tengo una necesidad de un dry pen. ¿No? Alguien me puso un dry pen en la mano, iba bien, pero de vuelta. Quizás hay otras formas más eficientes de hacerlo. Y esto sigue funcionando hasta que alguien se aparece con esa fórmula más eficiente. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de postular el problema o postular la necesidad, es decir, fulano de tal necesita una manera de hacer tal cosa en un verbo porque el insight. Y de vuelta, ese insight, todo, ¿no? Pero sobre todo ese insight, yo lo voy a entender al estudiar el entorno, estudiar la situación actual. Por eso ustedes se van a dar cuenta que si después en algún momento llegan a o algún instrumento de ANI o solicitan alguno de los instrumentos de ANI y demás, la mitad de todo esto se va a análisis, justificación del problema. Análisis de la situación actual, justificación del problema. ¿Quién tiene el problema? ¿Cómo lo resuelve ahora? ¿Cuáles son los competidores? Porque entonces después se toca. ¿Ah? Y otra cosa tienen que entender, y esto es lo que creo que viene. Bueno, ok, desarrollar la solución y de vuelta, ya lo dijimos, no como producto, sino como modelo de negocio, como solución integral, ¿tá? No solamente como un pedacito de lo de acá adentro, sino como modelo de negocio, como solución integral. Entonces, para eso, está lo que les decía, conocer todo el entorno, y estas son las variables a las que quería llegar, ¿no? Cuando yo les digo los insights, entender, para hacer esa definición del problema, entender los insights, yo tengo que entender, no ya solamente esto, ¿no? Porque si quieren acá esto lo podemos partir como en dos niveles, ¿no? Esto es el entorno. Pero hay un entorno macro,
el entorno más micro. ¿Qué será el entorno más macro? ¿Qué será? Miren ahí, es igual, ¿eh? O para los que están en casa, es igual. ¿Qué será el entorno más macro? Hacer un análisis del entorno, pero más macro, más variables económicas, ¿no? Puede ser, sí. El dólar vale tanto. Y el dólar vale tanto. Y está ahí para todos. ¿Qué es lo que pasa? Algunos nos afectará de una manera, otros no nos afectará, otros nos afectará positivo, negativo, etcétera, etcétera. Qué sé yo, no sé, las leyes del Mercosur, la coyuntura política, la coyuntura económica, lo que puede estar pasando en Venezuela, ¿no? Hay cosas, pasan cosas, ¿no? Y eso es como más macro, está ahí y nos afecta o no nos afecta, pero es como más general. Pero hay otras que son más micro, que entonces estas ya tienen que ver ya más con el sector específico que yo quiero analizar o abarcar. En tu caso serán temas de microfinanzas, fintech. En vuestro caso, ¿cómo era el caso que yo intenté? El mío es el proyecto es un cambiador para, ese es como el problema. Claro, entonces, en tu caso serán acá ya temas más demográficos que tengan que ver con los nacimientos o con los ¿ah? Pero entonces yo tengo un entorno, analizar un entorno, y quizás habla de variables, quizás yo acá podría analizar también, bueno, cuál es la cobertura de Uruguay en referencia al acceso a Internet. O si yo fuera conjunto UPM, pues tengo que mirar cómo está, qué vías tengo para manejar no sé, la pasta, celulosa, además. Lo hago por barcos, lo hago por trenes, lo hago por rutas. Y estos son macro variables, pero después está acá si hay una ley de promoción de la pasta celulosa, o si hay una ley de promoción de las exportaciones. Esto ya me afecta más directamente a mí. ¿Sí? Entonces ahí tienen, que están como mezcladas, ahí tienen, por ejemplo, fuerzas de la macroindustria, ¿no? Habla de los proveedores, entender los competidores, los nuevos jugadores, ¿no? Lo que, miren, ¿ustedes se acuerdan cuando apareció Easy Taxi? ¿Qué pasó con los taxis? Empezaron a tener menos clientes. Sí, pero ¿qué más? Ah, se sabe.